nosotros a caminar. Santa María, ven. Bueno, un poco los objetivos de este taller están puestos aquí, los voy a leer. Ahí si me podés ir pasando un poquito más la hoja. Es encontrarnos con Jesús a través de su palabra y de la vida que vamos a compartir. También orar y releer nuestra propia vida y misión, el difícil año 2020 de la pandemia y el nuevo que estamos comenzando, a la luz del Espíritu de Jesús y con María, Madre de las Comunidades. Aprender juntos como laicas y laicos consagrados por la Santísima Trinidad a través del bautismo y la confirmación, el camino sinodal de discernimiento a la luz del Espíritu. Este tema del camino sinodal o ser una iglesia sinodal es como uno de los ejes de toda la semana. Por último, nutrir nuestra espiritualidad laical en ese Dios Trinidad y el servicio ministerial como iglesia sinodal en los contextos donde vivimos y participamos. En este primer día, la siguiente página, es esta experiencia que ya Leonardo en la oración introdujo con varios temas ya, esta experiencia del Dios de María. Es decir, la fe de María, María como creyente, cuál es la experiencia, su experiencia de Dios, su experiencia y el rostro de Dios. Y vamos a ver las distintas visitas, casas y misión. Una iglesia en salida. Entonces, para esto, vamos a ir pasando la hoja. El primer texto que vamos a meditar, si ustedes tienen la Biblia, van a buscar el texto de Éxodo, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Éxodo, capítulo 3, versículo del 7 al 12. Es un poquito para ver de dónde viene esta experiencia de cuando uno habla de una iglesia en salida, hablamos porque Dios en primer lugar es el primero que sale al encuentro y así se revela. Entonces vamos a leer, ustedes después durante la tarde pueden profundizar todo el capítulo 3, que es esta experiencia del Éxodo, cuando el pueblo se encontraba oprimido en Egipto y Dios convoca a Moisés y después a otras personas para ayudar a ese pueblo. Y dice el texto: el Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien su sufrimiento. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlos subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perititas, los givitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme al faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que haga salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Hemos editado un pedacito nomás de este capítulo 3, después durante el día
ustedes tienen la oportunidad de profundizarlo. Solamente vamos a compartir algunos puntitos que ya nos inspiran esta lectura. Una de las experiencias fundantes de Dios en la Biblia es el Éxodo, y allí se revela como aquel que escucha el clamor del pueblo oprimido en Egipto, aquel que conoce, ve y responde a los sufrimientos de su pueblo, aquel Dios que interviene a través de Moisés y otras personas para liberarlo y conducirlo a una nueva tierra de vida plena y libertad. El Dios del pueblo no es como el faraón de Egipto que oprime, mata y maltrata, sino que libera de las esclavitudes, salva y humaniza a través del proyecto de la alianza. Le dice a Moisés: yo estaré contigo. Expresa a Moisés en la difícil misión que desarrollará. Yo soy el que soy, dice un poquito más adelante. Así se autodefine Dios. Yo soy el que soy significa que Dios está y estará de una manera activa, acompañando con fidelidad en todos los momentos de su caminar. En las diversas etapas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ese Dios gratuitamente se comunicó, salió, visitó, estuvo y lo acompañó a través de las diversas mujeres, hombres y movimientos. El movimiento profético, el sapiencial, el apocalíptico, por medio de las cuales revelaba su palabra proyecto. Hace poco tiempo hemos celebrado Navidad y decimos que en Jesús de Nazaret la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nos reveló el rostro de Dios. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, quien afirma a las comunidades: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es ese mismo Jesús que nos está acompañando en este tiempo, que nos ha acompañado en medio de pandemia y que su promesa es de un acompañamiento fiel, permanente, como un Dios amigo que siempre siempre nos acompaña y no nos abandona. Pasamos a la siguiente página. Vamos a ver un poquito ahora esta experiencia de ese Dios del Éxodo, que es el Dios liberador, en la vida de mujeres y en las casas de María e Isabel. Es un poco el texto que he hecho referencia. Ya ahí ustedes imagínense, cada vez que nos aproximamos a un texto bíblico, siempre hay muchas posibilidades que la misma palabra va suscitando una inquietud por descubrir y por seguir este apasionante descubrimiento de la palabra, y también esa palabra conectada con la Biblia, con la vida concreta. Entonces, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, ustedes tienen como para todo el año meditar los encuentros con Dios en las casas y por los caminos. Es decir, en el Evangelio de Lucas encontramos muchísimas casas antes de la llegada de Jesús y después de la llegada de Jesús. Y en esas casas se da un encuentro muy especial con Dios. Pero no solo en las casas, sino también ese encuentro con Dios es por los caminos. Ahora vamos a meditar y les pido que busquemos ese texto. Es un poquito largo, ya lo hemos escuchado varias veces, pero siempre hay algo nuevo que la palabra nos revela. Es el texto de Lucas, del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 39 al 56. Es un texto que hemos leído o escuchado
muchas veces, o a lo mejor alguna persona es la primera vez que lo escucha, si está participando de un taller por la primera vez, y es esta visita de María a su prima Isabel. Dice, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante, toda la generación me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes obras. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Este texto que hemos escuchado de la palabra del Evangelio, seguramente como tenemos distintas Biblias, hay distintas traducciones. Yo estoy siguiendo la que se utiliza en la liturgia, la del libro del pueblo de Dios, ¿no? Esa es la traducción que estoy siguiendo, pero como tenemos distintas Biblias, puede ser que alguna palabra sea traducida de manera diferente, ¿no? Entonces, lo que queremos destacar, así como algunos puntos de esta visita de María a su prima Isabel, es que Dios, antes incluso de la llegada de Jesús, Dios sale gratuitamente al encuentro de su pueblo y se revela a través de 2 mujeres, María e Isabel. Queremos descubrir el rostro de Dios manifestado en las experiencias compartidas por estas mujeres en una casa perdida en los cerros de Judá. Fíjense que dice el texto que María se quedó 3 meses en la casa de Isabel. 3 meses compartiendo. No dice el texto todo lo que hablan, hablado, compartido, rezado, dialogado, conversado, preguntado, ¿sí? Mucho habrá condecido. Seguramente ni salió en ningún medio de comunicación que en esa casita en los cerros de Judá, Dios estaba interviniendo a través de 2 mujeres. Se testimonia el diálogo, un diálogo intergeneracional entre una joven de la periferia de Nazaret, María, y una adulta de edad avanzada
en edad de Judá. Las dos están embarazadas. En la narración del Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, que son los únicos evangelios que tratan el nacimiento de Jesús, María en Mateo aparece enmudecida, no dice ni una palabra. ¿Se acuerdan cuando es perseguida por Herodes? No dice ni una palabra, está como enmudecida por ese contexto de violencia y persecución. Y es conducida por José, a través de la mediación del ángel que se comunica, el ángel de Dios y los magos. Pero en esta narración de Lucas, vemos a María, que tiene iniciativas, se expresa, pregunta, canta, toma decisiones, visita a su pariente Isabel. Son dos mujeres llenas del Espíritu Santo. Son profetisas, orantes, misioneras, alegres, que viven una experiencia de Dios en sus cuerpos, en los diálogos, en la oración y las vidas compartidas durante 3 meses en una casa. Nos detendremos en esta mañana de manera especial en el rostro de Dios en quien cree María, manifestado en ese canto que está al final, que es conocido en nuestra iglesia con el nombre del Magnificat, que está en los últimos versículos. Y aquí, las vivencias de Dios en las casas y en la salida por los caminos misioneros de Jesús y las comunidades cristianas ocuparán un lugar muy importante en la obra de Lucas. De la revelación del Dios Trinidad y desde nuestras realidades brota la invitación al pasaje de una iglesia de autoconservación, de ser una iglesia autocentrada, digamos, a una iglesia misionera en salida hacia las periferias. Así como esta misma experiencia del Dios del Éxodo y ese Dios que visita también a María, Isabel y a su pueblo. Ustedes van a recibir un material, cada una va a recibir este mismo material, así que no hace falta anotarlo porque lo van a tener. Yo he puesto más o menos unas 2 o 3 citas, ya para ir concluyendo esta partecita. La primera cita es del documento de Aparecida y dice lo siguiente: María, que conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón, nos enseña el primado de la escucha de la palabra en la vida del discípulo y misionero. El Magnificat está enteramente tejido por los hilos de la Sagrada Escritura, los hilos tomados de la palabra de Dios. Así se revela que en ella la palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de donde sale y entra con naturalidad. Ella habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se le hace su palabra y su palabra nace de la palabra de Dios. Además, así se revela que sus pensamientos están en sintonía con los pensamientos de Dios, que su querer es un querer junto con Dios. Estando íntimamente penetrada por la palabra de Dios, ella puede llegar a ser madre la palabra encarnada, con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea. María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega, de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo. Indica además cuál es la pedagogía para que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, en atención y acogida del otro, especialmente si es pobre o necesitado. En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acogedora que la convierte en casa y escuela de comunión y en espacio espiritual que prepara la misión. Esto es lo que nos dice
el documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe de Aparecida. Después hay un texto que no lo voy a leer ahora, que compartió en la oración Leonardo, que es el que sigue. Luego de ese texto de María que hemos escuchado, vieron que el objetivo, o por lo menos el lema de este taller, es el caminar laical de la mano de María a la luz del Nuevo Testamento, dice más adelante el documento de Aparecida. Proponemos algunas acciones pastorales. Impulsar la organización de la pastoral de manera que ayude a descubrir y desarrollar en cada mujer y en ámbitos eclesiales y sociales el género femenino y promueva el más amplio protagonismo de las mujeres. Garantizar la efectiva presencia de la mujer en los ministerios que en la Iglesia son confiados a los laicos, así como también en las instancias de planificación y decisión pastorales, valorando su aporte. Acompañar asociaciones femeninas que luchan por superar situaciones difíciles de vulnerabilidad o de exclusión, y promover el diálogo con las autoridades para la elaboración de programas, leyes y políticas públicas que permitan armonizar la vida laboral de la mujer con sus deberes de madre de familia. Eso dice el número 458. Después hay un texto de Francisco de la exhortación Evangelii Gaudium, sobre la iglesia en salida. No lo voy a leer de vuelta porque ha hecho referencia, pero nos vamos a quedar en el último texto. Seguí pasando en el último texto aquí, que es del sínodo. Hablamos de una iglesia sinodal. Este es de la exhortación que salió después del sínodo de Amazonía. Y dice así, es el último texto y con esto ya vamos cerrando. Una iglesia con rostros masónicos requiere la presencia estable de líderes laicos, maduros y dotados de autoridad que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejan espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos, porque allí donde hay una necesidad peculiar, Él ya derrama carismas que permiten darle una respuesta. Eso supone en la Iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del Espíritu, para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonia exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Vamos a ir cerrando esta primera partecita sobre ese encuentro de ese Dios que sale y que visita esta casa a través de María, que visita la casa de Isabel y este encuentro en esta casa. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener como unos 10 minutitos de pausa antes de ir a compartir la palabra en grupo, pero yo los invito a lo siguiente. Ahí sí pueden pasar un poquito más adelante el texto, que es lo que vamos a hacer en los grupos. Es lo que vamos a hacer en los grupos. Vamos a tomarnos unos 10 minutitos, ahora como una pausa, en esa pausa para levantarnos, caminar un poco, pero vamos a traer al corazón, ya que hemos hablado de los encuentros significativos en casas que han marcado experiencias, como las que hemos escuchado de María e Isabel,
vamos a traer al corazón los encuentros y visitas en casas que marcaron nuestras historias. Es decir, en la historia de cada uno de nosotros, ha habido encuentros o visitas en casas, sea que nosotros hayamos recibido la visita o que nosotros hayamos hecho una visita que nos ha marcado, que ha sido muy importante, que ha sido significativa. Entonces, de las muchas visitas, ustedes ahí ya tienen como para una semana entera para ir releyendo la propia historia, ¿no? Digamos, de cómo Dios se ha ido comunicando y cómo las personas nos han ido transmitiendo un mensaje muy importante, muy significativo, en distintos encuentros, en nuestras propias casas o en las casas de los demás, que han sido muy importantes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a traer, digamos, al corazón, pensar los nombres de esas personas, los rostros, las vivencias, los diálogos de la vida, los lugares donde fue realizada esa visita, donde están esas casas, las experiencias de fe. Es decir que miren, y acá damos como una indicación para todos los días. Los encuentros estos terminan a las 11 más o menos de la mañana para no ser tan extensivo. Pero ustedes todo lo que vayan pensando lo pueden ir expresando, pueden hacer en su propio altar, en sus casas o allí donde están reunidos. Por ejemplo, en el día de hoy, cuando uno dice casas y encuentros que nos marcaron, que han sido muy... Y ahí colocan las casas, los nombres, y las van teniendo presente y van rezando. Puede ser que algunas personas ya hayan fallecido, que sin embargo su presencia sigue estando y su memoria entre nosotros. Entonces también la vamos a tener presente. Pero ahora les pido que cada uno tenga presente de las muchas experiencias, aquella que fue la más significativa, de una visita que recibió o que ustedes realizaron, que ustedes visitaron. Y otro detalle también, de ese canto de María, del Magnífica, de ese texto de Lucas, hay un rostro de Dios. Ahí ustedes leyendo ese pedacito del texto, ¿qué nos parece? ¿Cómo es el rostro de Dios, del Dios de María? ¿Qué nos revela el cántico profético de María? Serían como las dos consignas. Entonces, ahora nos tomamos unos 10 minutitos para levantarnos, para caminar, para tomar un mate. Dentro de 10 minutitos, yo tengo aquí las 10:12, más o menos. Aquí en Córdoba está lloviendo. Está lloviendo fuerte. Entonces, nos tomamos unos 10 minutitos mientras vamos pensando, y cuando volvamos, ahí vamos a compartir en pequeños grupos vamos a compartir, cada uno brevemente, porque tendríamos como una media horita más o menos para compartir en grupo. Pueden ser grupos de 6, 7 o 5, depende las personas que sean. Cada persona va a compartir un encuentro que fue significativo en su vida, una visita que fue muy importante, ¿y por qué? Y también si hay algún detalle del Magnífica, de ese canto de María que les llamó la atención de la palabra, también lo comparte. ¿Por qué? Porque todos primero nos escuchamos. Se hace como una rueda de escucha, ahí no interrumpimos, sino que nos vamos escuchando, porque cada uno tiene su sabiduría y su experiencia muy importante. Y después que nos escuchamos todos, ahí sí, seguimos dialogando. Entonces, esa es un poquito la propuesta, no sé si fui claro. Nos tomamos unos 10 minutitos para ir pensando una visita significativa y lo de María, y después, cuando regresamos aquí, al mismo lugar, y ahí nos van a dar la indicación, quienes coordinan, nos van a pasar a unos grupos. Ahí en los grupos, cuando ya estemos en los grupos, ahí habilitamos nuestros micrófonos, cada uno en su grupo, y ahí comparte su experiencia de la visita más significativa o del rasgo de Dios del canto de María. Nos escuchamos entre todos más o menos
eso nos van a indicar los grupos cómo lo hacemos. Pero ahora nos levantamos, tenemos una pausita, hasta las 20, son las 15:15, hasta unos 10 minutitos, y regresamos y vamos a los grupos, ¿sí? Cerrando, digamos, este primer encuentro, ahí cada uno va a recibir el material en el grupo donde se anotó, ¿no? Ahí Eva o María o Leo les va a enviar el material para los 5 días, ¿no? Entonces, ya para el día de mañana vamos a ajustar un poquito más los horarios y ya con un poquito más de experiencia, vieron que lo virtual tiene sus posibilidades, pero también tiene sus límites, ¿no? Entonces, concentrarnos en lo esencial y seguir profundizando desde la palabra, ¿no? Entonces, cada uno va a recibir por medio donde dice la inscripción, el material para los 5 días donde está lo esencial, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar mañana y ahí vamos a profundizar y dar otro pasito más. Así que, bueno, pedimos la bendición, que Jesús y María nos acompañen en este primer día, que nos dé mucha fuerza a cada uno, a toda la familia y a todas las comunidades, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, agradecemos a todas las personas del equipo y a los que nos han animado en el día de hoy. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, hasta mañana. Ven con nosotros a caminar, Santa María.